Bien, entonces vamos a estar trabajando con lo que son las integrales triples. Entonces, vamos a suponer que nosotros queremos encontrar, o queremos evaluar más bien, una integral, ¿sí?, de una función, pero ahora una función de 3 variables. Entonces, las funciones de 3 variables, x, y, z, se van a definir sobre una región, ¿sí?, o sobre un sólido más bien. Entonces, el sólido más sencillo que podemos construir sería una caja. Entonces, tendríamos una caja que va a tener dimensiones tanto en X, como en Y, como en Z. Sí, va a ser una cajita rectangular. ¿Sí? Entonces, este sólido que tenemos aquí, bueno, para encontrar su volumen, pues lo que haríamos sería dividirlo en diferentes cajitas más pequeñas, ¿sí?, de esta manera, y luego encontrar el volumen de cada una de ellas. Entonces, esto se traslada o se traduce a, una vez que hacemos que cada una de estas cajitas más pequeñas sea infinitamente pequeña, bueno, se traslada a lo que sería una integral triple. Entonces, esta integral se va a definir sobre los límites de este sólido. Y en este caso, este sólido que aparece aquí como una caja, pues van a ser todos los puntos en el espacio tal que se encuentren entre los límites de cada una de las variables, es decir, que X esté entre A y B, que Y esté entre C y D, y que Z esté entre R y S. ¿Sí? Estos límites representan pues precisamente los límites en los ejes, ¿no? En X tendríamos esto, en Y tendríamos estos, y en Z pues desde aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces, al encontrar nosotros o al plantear esto como una integral, pues vamos a tener nosotros la integral triple del sólido, ¿sí?, o más bien definida sobre el sólido de la función de 3 variables por un diferencial de volumen. Es decir, vamos a tener nosotros, una integral para cada una de las variables. En Z iríamos de R a S, en Y iríamos de C a D, y en X iríamos de A a B, de la función de 3 variables. ¿Sí? Y esto sería de X, de Y, de Z. En este caso, tanto los límites de integración como, más bien, el orden de la integración, ¿sí?, de los diferenciales que corresponde con cada uno de sus límites, no necesariamente tiene que aparecer en este orden, ¿sí? Depende del tipo de la región que nosotros queramos construir y depende de los límites precisamente de esta. Entonces aquí podríamos nosotros variarlo, se podría integrar primero en Y, luego en X y luego en Z, o primero en Z y luego en Y y luego en X, pero el resultado de la integral no debería de cambiar, ¿sí? Al final, no importa en qué orden se integre, va a ser el mismo. Entonces, cuando tenemos una región como esta que estábamos viendo aquí, que es una región rectangular, ¿sí?, o sea, una caja rectangular, pues en ese sentido los límites de nuestra integración siempre van a ser constantes, que como les digo serían como la medida o los límites de cada uno de los lados o del largo, ancho y la profundidad de la caja, ¿sí? Pero, ¿qué sucede si tenemos una región que no es una región rectangular, que sea cualquier otra figura? Vamos a suponer que tenemos algo así. Vamos a tener una región también en el espacio, ¿sí? Va a ser una región sólida y va a estar dada por algo así. ¿Ok? Más o menos. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestra región que vamos a llamar E. En este caso, fíjense que el sólido que se forma, pues no es un sólido regular, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros
delimitar los límites de la integración únicamente con las constantes o con el intervalo sobre el cual esté definido en x, y y z, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí, primeramente, es definir las dos superficies en el espacio que restringen este sólido. Es decir, vamos a tener como dos tapas, ¿no? Una tapa arriba, que sea z igual a u2 de xy, y una tapa abajo, que es z igual a u1 de xy. Entonces, para la variable z, nuestra superficie o nuestro sólido va a estar limitado por dos superficies, ¿sí? O sea, dos superficies que lo limitan arriba y abajo. Entonces, la integral triple definido sobre el sólido E de la función de tres variables, ¿sí? Esta integral lo vamos a poder expresar como la integral doble de la integral que vaya desde U1 hasta U2 de la función de tres variables. ¿Sí? Esto va a ser dz y esto va a ser un diferencial de área. Entonces, lo que nos queda o lo que resta integral, esta integral doble que tenemos aquí, ¿sí? Esa la vamos a definir sobre una región en el plano. Es decir, vamos a proyectar este sólido a ver qué figura forma en el plano XY, ¿sí? Y sobre ella entonces vamos a definir la integral doble que nos queda. Entonces esta región la vamos a llamar D. ¿Okay? Entonces primero, para poder ¿cómo se dice? Segmentar esta integral triple, lo primero que tenemos que hacer es determinar las dos superficies que acoten al sólido. Y luego nos vamos a fijar en la región del plano, ¿sí? Que sea precisamente lo que nos dé los límites de integración para las variables x y y. Ahora, en la región en el plano vamos a tener dos tipos de región. Puede ser que tengamos una región tipo 1. Recuerden que en la región tipo 1 lo que sucede es que tenemos la curva superior menos la curva inferior, ¿sí? Entonces, si este es el tipo de región en el plano en el cual queremos integrar, pues entonces precisamente la región D va a estar dada por los puntos x, y, tal que y esté entre c y d, perdón, no es cierto, al revés, tal que x esté entre a y b, y y esté entre dos funciones, g1 y g2, que serían la función de arriba y la función de abajo, ¿sí? Entonces, si esto sucede, si tenemos nosotros una región tipo 1 en el plano, es decir, la región de arriba y la región de abajo, pues en ese caso la integral triple que estamos nosotros planteando, que se define sobre un sólido E de una función de tres variables, va a ser la integral de A a B, la integral de G1 a G2, la integral de la superficie 1 a la superficie 2 de la función de tres variables, ¿sí? Y aquí los límites pues serían en el orden, los diferenciales serían en el orden de los límites de integración, que sería de z, de y, de x. ¿Ok? Eso es cuando tenemos una región tipo 1. ¿Qué sucede cuando tenemos una región tipo 2? En la región tipo 2, lo que estaría sucediendo es que tendríamos nosotros una curva de la derecha y una curva de la izquierda, derecha, izquierda, ¿sí? Dependiendo de la región, de cómo esté construida, pues nosotros tenemos que determinar cuál es el que más nos conviene.
Entonces, si esto sucede, si tenemos una región tipo 2, entonces quiere decir que la superficie en el plano va a estar definida como todos los puntos x, y, tal que y esté entre c y d, es decir, unos límites constantes, y x esté entre dos funciones de y, h1 y h2. ¿Ok? Si eso sucede, pues entonces la integral triple que nosotros tenemos de la función de tres variables, pues va a estar dada por una integral de c a d, una integral de h1 a h2, la integral de la superficie 1 a la superficie 2 de la función de tres variables. Y aquí los límites van a intercambiar el orden, o el orden de la integración se va a intercambiar la x con la y, es decir, va a ser primero z, luego x y luego y. ¿Ok? Entonces, estos van a ser los dos tipos de integral de tres variables que vamos a tener, dependiendo de la región sobre la cual estemos integrando. ¿Ok? Primero que nada, tenemos que identificar las dos superficies en el espacio que limitan el sólido, que serían las U's, y luego tenemos que identificar la región sobre la cual queremos integrar. Y esa región, pues precisamente va a estar definida de acuerdo a la tipo 1 o a la tipo 2. ¿Okay? Entonces, vamos a ver esto con un ejemplito. Queremos nosotros evaluar la integral triple, ¿sí? Esto un poquito más grande. Queremos evaluar la integral triple sobre el sólido E, ¿sí? De la función z con un diferencial de volumen. El sólido E es un tetraedro que está acotado por cuatro planos: x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 y el plano x más y más z igual a 1. ¿Okay? Lo que se aconseja en estos casos es hacer dos gráficas, una para el sólido que queremos y otra para la región en el plano. ¿Sí? Entonces, primero que nada vamos a graficar el sólido que tenemos aquí. Entonces, este tetraedro, bueno, el plano x igual a 0, pues corresponde, déjenme poner los ejes. El plano x igual a 0 corresponde a el plano ZY, que es básicamente como que esta pared, ¿sí? Luego, el plano y igual a 0, pues corresponde a esta otra pared, que es el plano ZX. Y el plano Z igual a 0, pues es el piso, ¿sí? Entonces, estos tres planos van a ser tres de las caras de nuestro tetraedro. Las otras tres caras, perdón, la otra cara, la cuarta, va a estar dada por el plano x más y más z es igual a 1. Para graficar este plano, lo que podemos hacer es darle valores a las distintas variables. Entonces, si x y y son 0, z es igual a 1. Y entonces tenemos el primer punto, aquí en z1. Si x y z son 0, entonces y es igual a 1. Y tenemos aquí otro punto en z1. Voy a ponerles, este es 0,0,1, este es 0,1,0. Y cuando y z son 0, pues x es igual a 1. Y tendríamos este punto de acá, que sería 1,0,0. ¿Sí? Entonces, esto nos va a formar así como un triangulito. ¿Sí? Y este es el tetraedro que tenemos. Entonces, es así como una pirámide, ¿no? De cuatro lados. Es básicamente el sólido sobre el cual vamos a estar integrando. Entonces, aquí lo que tenemos que determinar
primero que nada, es cuáles van a ser las superficies que limiten este sólido. Entonces, las superficies que lo limitan, si los vemos en Z, porque recuerden que estamos trabajando, o sea, que las superficies son para la variable Z, pues entonces la capa de abajo, por así decirlo, pues es esta parte, ¿no? Y sabemos que es el plano Z igual a 0. Entonces, esta sería la superficie 1. Y la tapa de arriba, por así decirlo, sería precisamente este plano que tenemos aquí, que ya dijimos que es el plano x más y más z igual a 1, que si despejamos z, tendríamos 1 menos x menos y. ¿Sí? Esta sería la superficie U2. Entonces, ya tenemos nosotros nuestros límites para z. Sabemos que z va a ir desde la superficie z igual a 0 hasta la superficie 1 menos x menos y. ¿Sí? Esos van a ser los límites para la variable z. Ahora, vamos a hacer otra grafiquita. Vamos a graficar cuál es la proyección de este sólido, pero en el plano. ¿Sí? Entonces, este es x, este es y. Entonces, si nos fijamos en el plano, lo que tenemos aquí, pues es como que este triángulo, ¿no? Que va cuyos lados son los ejes y que une el punto 1,0 y el punto 0,1. Entonces, la superficie que tenemos aquí, perdón, sí, la superficie, la región, válgame, en el plano, pues es este triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces, de aquí vamos a determinar nosotros qué tipo de región tenemos, ya sea que usemos curva superior menos curva inferior, o que hagamos curva derecha menos curva izquierda. Cualquiera de las dos funciona en este caso, ¿sí? Y aquí, particularmente en este ejemplo, funciona cualquiera de las dos porque pues tenemos una región simétrica, ¿sí? No siempre va a ser ese el caso, tenemos que determinar cuál es la que nos conviene utilizar más. Entonces, pues no sé, igual y podemos aquí usar curva de arriba, curva de abajo, ¿no? Curva de arriba, curva de abajo. Entonces, la curva de abajo pues no tiene mayor problema porque es el eje de las x, entonces sería y igual a 0. Pero para calcular esto de aquí, pues necesitamos encontrar la ecuación de esa recta y lo vamos a hacer utilizando los puntos dados. Entonces, la pendiente sería 0 menos 1 entre 1 menos 0, que nos da menos 1. Y entonces la ecuación de la recta sería y menos 0 es igual a menos 1, bueno, menos 1 por x menos 1. Es decir, que y es igual a menos x más 1. Entonces, esta otra curva, y es igual a menos x más 1. Esto corresponde a las funciones g1 y g2, ¿sí? O sea, son los límites en la variable y. Entonces, en la variable y, nuestra función va a ir desde g1, que es 1 de x, que es 0, hasta g2 de x, que es 1 menos x, o menos x más 1, como lo quieran escribir. ¿Sí? Y entonces ya tenemos nuestros límites de integración para y. Los límites de integración para x pues son todavía más sencillos porque nada más tenemos que fijarnos de dónde a dónde va o de dónde a dónde está definida la región esta del plano en las x, y pues es solamente esta recta, ¿no? Entonces x va a ir desde a, que es 0, hasta b, que es 1. Y listo. Ya tenemos entonces los límites de integración de nuestras tres variables. Ahora sí, lo que tenemos que hacer pues, es precisamente plantear nuestra integral triple. ¿Sí?
Entonces vamos a tener la integral que va de x, que dijimos que iba de 0 a 1. 0 a 1. En y, que dijimos que iba de 0 a 1 menos x. Y en z dijimos que iba de 0 a 1 menos x menos y. ¿Sí? Y vamos a integrar la función de z en, perdón, vamos a integrar la función z en dz de y de x. ¿Sí? Nada más hay que tener cuidado que los límites de integración correspondan con el orden en el que estamos integrando. Bien, y pues ya, esto se hace prácticamente igual a lo que ya habíamos visto. Si estamos integrando en z, entonces todo lo que sea x y y va a ser una constante. Igual si estamos integrando en y, pues z y x van a ser constantes. Y lo mismo para x. Cuando integremos en x, z y y van a ser constantes. ¿Sí? Entonces, pues hacemos esta integral. Y primero tenemos que integrar respecto a z. Entonces, solamente vamos a integrar las variables z, que en este caso pues es la única que tenemos. Así que vamos a tener z al cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a 1 menos x menos y de x. ¿Sí? Y entonces evaluamos en los límites dados y tendríamos, bueno, nada más para ir simplificando aquí, es el 1 medio este que está dividiendo, lo voy a sacar de una vez, ¿sí? Para no estarlo escribiendo a cada vez. Como es constante, pues lo puedo sacar de todas las integrales. Y aquí pues tendríamos que evaluar. Tendríamos 1 menos x menos y al cuadrado de y de x. Enseguida tendríamos que integrar respecto a y. Entonces aquí tenemos dos opciones. La primera sería desarrollar este trinomio, ¿sí? O sea, sería elevarlo al cuadrado con todas las reglas, desarrollar todo lo que se pueda, simplificar, etcétera, etcétera. Y luego ir integrando término a término. Pero como en este caso y es una variable, digo y porque es la que nos toca integrar, ¿sí? Y es una variable lineal, pues entonces podemos nada más completar el diferencial. Entonces aquí tendríamos en medio la integral de 0 a 1 de todo esto, 1 menos x menos y al cubo sobre 3 por el inverso de la derivada de y. Entonces la derivada de menos y es menos 1, entonces aquí me falta un menos 1 de x. Ahí, los límites. Evaluado de 0 a 1 menos 1. ¿Sí? Entonces ahí sería nada más completando el diferencial. Simplificando esto un poquito, bueno, el tercio y el menos de acá, como son constantes, pues los podemos sacar. Y tendríamos menos un sexto, la integral de todo esto, ¿no? Y aquí, pues sí tendríamos que evaluar. Pero recuerden que como integramos en y, entonces solamente evaluamos en el variable y. Tendríamos entonces 1 menos x menos 1 menos x al cubo menos 1 menos x menos 0 al cubo. ¿Sí? Aquí si evaluamos el límite inferior aunque sea 0, porque pues no se va a eliminar al evaluarlo, ¿sí? Como en el caso anterior. Entonces vamos aquí a simplificar. Tendríamos menos un sexto, integral de 0 a 1. Esto me quedaría como 1 menos x menos 1 más x al cubo menos 1 menos x al cubo de x. Entonces, fíjense que todo este primer término pues se me elimina. Y este menos con este menos pues va a quedar positivo. Entonces tendríamos un sexto integral de 0 a 1 de 1 menos x al cubo de x.
E igual, en este caso podemos desarrollar nuestro binomio al cubo, ¿sí? Con las reglas del binomio de Newton, tener los otros cuatro términos e integrar cada uno de ellos por separado. Pero volvemos, como la x es una variable lineal en este caso, pues podemos integrar directamente y nada más completar el diferencial. Entonces, esto sería un sexto por 1 menos x a la cuarta sobre 4. La derivada de menos x va a ser menos 1. Menos 1 evaluado de 0 a 1. Entonces, pues este menos lo sacamos y nos quedaría menos un sexto por, y evaluamos los límites. 1 menos 1 a la cuarta sobre 4 menos 1 menos 0 a la cuarta sobre 4. Esto va a ser entonces, pues todo esto se hace 0 y tendríamos un sexto por, menos un sexto por menos un cuarto. Y esto nos va a dar 1 sobre 24. Este sería el resultado de la integral triple que estamos buscando. Debería de darnos el mismo resultado si en vez de haber elegido una región tipo 1, hubiéramos elegido una región tipo 2. Es decir, si en vez de haber hecho curva de abajo, curva de arriba, hubiéramos hecho curva de la derecha menos curva de la izquierda, ¿sí? Igual nos debió de haber quedado lo mismo. Entonces, la elección del tipo de región en el plano sobre la cual se va a integrar, pues depende de la forma de la región. Habrá unas que sean más convenientes que otras, habrá otras que sean iguales. Eso ya depende de la gráfica que tenga. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Aquí.